Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La hora azul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 3 y un minuto, las 2 y un minuto en Canarias. Y aquí estamos Emilio Arroyo en el control de sonido y Joan Vandrés en el guión y la presentación. Hoy vamos a tener además un invitado, el compositor y pianista argentino Julio Mazziotti. Con él vamos a conversar acerca de esa gira internacional que lleva un título que ya nos plantea bastantes preguntas, como Música para cambiar el mundo, y que ahora recala en Madrid. También nos va a acompañar nuestro compañero, el escritor y periodista Juan Carlos Ruiz, para mantener esa conversación con el compositor y pianista Julio Mazziotti, que ha venido desde Mendoza, que es su lugar de origen, aunque le está yendo ahora mismo por todo el mundo con esa música creada por él, música para piano. En la hora azul hablamos con Julio Mazziotti, que ya está aquí en el estudio de Radio Clásica. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, ¿cómo estás, John? Muy bien, gracias, encantados de que hayas venido a visitarnos. Y tenemos también a Juan Carlos Ruiz, que es un compañero nuestro que participa en Radio 3 en el programa El Bosque Habitado. Él es escritor y periodista y forma parte de la red internacional de escritores por la tierra. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, John, ¿qué tal? Bueno, Juan Carlos, hay que decir que nos avisó que Julio estaba aquí en esta gira por España, así que hemos también querido que estuviera él. He leído, Julio, que la pasión que tú tienes por la música empezó siendo muy pequeño, ¿no? E incluso que creaste un instrumento que no creo que debe tener mucho que ver con el piano, que es un instrumento hecho con botellas, con restos, ¿no? Explícanos cómo era ese instrumento. Sí, ese, tal cual, eso, parte anecdótico, por supuesto, pero absolutamente real, ¿no? Esto, evidentemente, mi atracción por los elementos sonoros y por la música y por la composición, creo yo que un poco, como te decía, a nivel anecdótico, es que mis primeras composiciones las he hecho intuitivamente desde mi más tierna edad, porque inventaba mis melodías en base a cualquier elemento sonoro que llegara a mis manos. Y lo curioso es que era que en mi familia no habría ningún músico, no era una familia de músicos. Entonces esto le llamaba poderosamente la atención a mis padres, porque mis juguetes prácticamente siempre han estado ligados a eso, ¿no? A la creación del sonido y a la combinación de sonido. Esta es una de las creaciones de Julio Mazziotti para su álbum Música para cambiar el mundo, su último álbum que está presentando ahora en España, Música para cambiar el mundo, que es un título realmente ambicioso, ¿eh? Ahora nos vas a explicar en qué consiste ese intento de cambiar el mundo, pero también quería preguntarte antes qué influencias, qué modelos tuviste. Pues estudiaste en el conservatorio, nació en Mendoza en 1960, estudió en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música de una región de allí, ¿no? Sí, es la Universidad Nacional de Cuyo. La sigla es UNC, es una de las universidades más importantes de Argentina.
Estos son los problemas de internet que yo estaba Sí. pinchando Sí, sobre sí. UNC y no salía eso. Claro. Sí, claro que antes sí me había salido. Bueno, ¿y qué modelos tenías entonces en tu cabeza, Julio, para llegar a transmitir, a comunicarte con la música, a través de la música? Bueno, yo de muy joven, de adolescente, siempre tenía como un gran sueño, que era estudiar música, pero estudiar música para crear mi propia música. Ese el gran sueño que yo siempre tuve, era poder crear una música a la manera de cómo hacían estos músicos del romanticismo, ¿no? Que ellos componían un poco, por supuesto, con reglas de composición, pero era una música un poco más, a diferencia del clasicismo o del barroco, que sí habían reglas de composición mucho más definidas. Y bueno, en el romanticismo empiezan a romper un poco estas reglas y enfocarse más en una música un poco más descriptiva, si se quiere, ¿no? Basadas en experiencias, en pensamientos, en historias, una música más programática. Bueno, esto a mí, esta idea siempre me ha fascinado. Entonces, un poco obedeciendo a ese sueño, ¿no? A ese sueño de hacer la propia música, de contarnos mis propias ideas, de contar mis propias historias. Y esto se fue armando de una manera ya cada vez más fuerte en la idea central de mi propuesta, a tal punto de que ya no solamente ejecuto en mis conciertos las composiciones, sino que también cuento un poco la historia de las composiciones, un poco el argumento, ¿no? El argumento de esta música descriptiva de alguna manera. Estamos en la hora azul, en la sintonía de Radio Clásica, y estamos hoy hablando con Julio Mazziotti, compositor, pianista. Esto que hemos escuchado es Cómplices Extraordinarios, dedicada, dice, a mis padres, y es parte de ese álbum Música para cambiar el mundo. Precisamente Julio nos estaba contando que que todas sus composiciones tienen relación, en ellas quiere narrar algún episodio de su vida, y creo que es un ejemplo claro, ¿no? Juan Carlos Ruiz, nuestro compañero, quería hacer alguna pregunta. En varias ocasiones, Julio, has incidido en el enorme poder del arte de la música para cambiar conciencias.
hace más feliz el camino, dices, ¿no? Algo que debe ser el objeto por el que luchar, la quimera de los antiguos. Tal cual. Pero es poco frecuente en los concertistas que de repente ofrezcan una pieza y continúen con un discurso, con un relato que apela pues a cambios en la conciencia de los hijos de la tierra, porque todos somos hijos de la tierra al fin y al cabo. Así es, tal cual. Bueno, es como decía John también cuando nombraba el disco, ¿no? Que esto de música para cambiar el mundo, que cuando lo puse incluso tenía muchas dudas de ponerlo, por lo ambicioso que suena y por lo pretencioso tal vez. Esto, digamos, indudablemente es un título más que sugestivo y más que ambicioso. Entonces tuve que pensarlo, de tener cuidado de no quedar como un acto de soberbia, ¿no? Pero después pensé y lo recapacité y me animé a ponerle el título. Es prácticamente una performance lo que haces. Claro, sí, tal cual. Porque, ¿qué pasa? Ahí yo llegué a la conclusión de que en realidad cambiar el mundo es, como tú bien decías, una quimera que siempre ha existido, pero enhorabuena y menos mal que siempre sigue existiendo eso. Es lo mismo que cuando yo abro el disco con una composición que se llama De Poetas y Luna Llena, y es mi homenaje a la poesía y a los poetas, porque sin los poetas, en realidad, el mundo indudablemente que sería diferente. La poesía, como la música, como el arte en general, la cultura en general, es lo que nos da, digamos, la posibilidad de no perder la esperanza en este mundo mejor, ¿no? Porque es algo que aparentemente para muchos sería casi innecesario, es algo que no es lo básico, ¿no? Lo básico puede ser la comida, puede ser el oxígeno. Sin embargo, yo estoy convencido de que el arte y la cultura, la educación, todos estos ítems, digamos, que no se le brinda tanta calidad de necesario, estoy convencido que para el ser humano sí que es necesario. Por eso es que mi homenaje a la poesía, porque digo, el mundo sin la poesía sería muy diferente. Y esos relatos, Julio, que tú intercalas entre las interpretaciones de tus propias piezas, ¿son improvisados, son preparados? No. ¿Acerca de qué versan? Sí, tiene una grandísima cuota de improvisación. Yo te digo, incluso en los conciertos, y esto es una confesión, ¿no? Pero que no es la primera vez que la hago. Mis conciertos tienen una cuota tan grande de improvisación que muchas veces cuando subo al escenario no sé con qué tema voy a comenzar. Porque esto depende, yo me permito una gran libertad, así como me permito hacer mi propia música, que es un gran salto a la libertad para un concertista de piano, sobre todo para un concierto de piano, porque el que va a ver un concierto de piano generalmente tiene en su cabeza algo relacionado con lo que sucede en un concierto de piano, ¿no? Uh-huh. Que es muy diferente a lo que puede suceder en un concierto de rock o de jazz. Pero el concierto de piano, bueno, sea prejuicio o no sea prejuicio, pero ya las personas que van generalmente van con una cierta predisposición a ver qué sucede en un concierto de piano. Y como te decía, tiene una gran cuota de improvisación porque si bien tengo muchísimas composiciones de producto de 7 discos, voy alternando, digamos, no hay 2 conciertos iguales. Cada concierto es un evento especial. Y en ese evento especial, por supuesto que voy eligiendo las composiciones, tengo una guía sugerida, pero sí que voy cambiando. De hecho, en todos los conciertos está la aclaración que dice, este es el programa, pero el compositor se toma la libertad de sugerir algunos cambios, ¿no? Sí, precisamente ayer Julio Mazziotti actuó en el Ateneo aquí en Madrid y mañana va a estar actuando con este mismo programa, aunque como está explicando no sabemos exactamente qué es lo que puede sonar, en la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, que está en la Plaza de la Villa, en el número 2 de la Plaza de la Villa, muy céntrico en Madrid, y vamos a escuchar algo que podría sonar en ese concierto.
Esto es Mis días en Madrid, una composición de Julio Mazziotti interpretada por él mismo al piano en este álbum Música para cambiar el mundo que nos ha traído hoy aquí a la Hora Azul en Radio Clásica. Estábamos hablando un poco también de las etiquetas, ¿no? Julio, que se colocan acerca de los compositores, si esto es New Age, si esto es, por supuesto, tiene una inspiración clásica. También he leído que juegas con el jazz. Un poco como, ¿qué elementos son los que tú destacarías? Bueno, generalmente la música que a mí me llega al alma, al corazón, siempre es la música basada en las melodías y la armonía clásica, sobre todo. Y si bien he incursionado un poco en el jazz, incluso cuando hace muchos años también algo de rock, de fusión, pero siempre me sigue fascinando mucho el tema de la armonía clásica. Uh-huh. Así que mi música, yo diría que tiene muchísimos elementos de la música clásica, y podría citar algunos compositores que están un poco en esta línea, que puede ser, por ejemplo, un Ennio Morricone, un John Williams, un Ludovico también, ¿no? Uh-huh. Ludovico sí que es un poco más minimalista, pero bueno, mi música, yo si la tuviera que definir de alguna manera, la fuente, indudablemente la gran fuente es la música clásica. Uh-huh. Mis días en Madrid, decíamos que seguramente va a sonar mañana, ¿no? En ese recital que va a ofrecer Julio en la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, en la Plaza de la Villa, número 2. Juan Carlos, tenemos la suerte de tener a Juan Carlos Ruiz, que es compañero nuestro, periodista y escritor, para, que se le ocurren otras preguntas distintas a las mías, que ya quizás no tengo tanta imaginación. Mencionabas a Ludovico y me gustaría preguntarle a Julio. Julio, sí. ¿Te irías a tocar el piano a Península Valdés, al Iguazú, a la Amazonia? Absolutamente que sí, claro, un sí rotundo. De hecho, me encantan los lugares, como decirte, un poco insólitos, ¿no? Porque creo que la música, ese es también el poder de la música, ¿no? Poder no solamente brindar este momento de un concierto, sino también de movilizar, ¿no? Y yo creo que eso, hacer un concierto en lugares insólitos, bueno, ahora justamente vengo de un festival que se hizo en Festival de Piano Guadalquivir, en Córdoba, y justamente uno de las características es hacer conciertos en lugares un poco insólitos, ¿no? Y yo creo que eso, que también, he hecho conciertos en hospitales, por ejemplo, llevando el piano de cola a un hospital, convertir un hospital. De hecho, hay una experiencia muy interesante, sí, de la que te he escuchado hablar en alguna ocasión en Suiza, que también marca de alguna manera... Exacto. Es una bisagra ahí, sí. Con esto de música, y tiene mucho que ver con música para cambiar sucedió? el mundo. Bueno, eso fue una experiencia que realmente para mí fue un antes y un después, y yo creo que ese fue el génesis de lo que significa para mí hacer un concierto benéfico. El concierto benéfico no solamente es un concierto sin fines de lucro, sino todo lo contrario, es un concierto, es un acto prácticamente de amor, ¿no? Básicamente. Y esto justamente porque uno se da cuenta, yo ahí en ese momento tuve la toma de conciencia de lo que significa la música a nivel sanador o a nivel curativo. Porque en esta, como mencionaste recién, fue el primer concierto así de este tipo que experimenté, que después sí que he hecho muchas más cosas, ¿no? Pero ese concierto fue en una clínica de Zúrich, donde había la mayoría de la gente ahí era gente que estaba sufriendo enormemente, porque era gente de cirugías de alta complejidad, de traumatismo de alta complejidad. Entonces yo vi ahí imágenes de niños con sus tornillos en la cabeza, por ejemplo, y con estructuras casi eran muy impactantes, y gente sufriendo. Y cuando yo hice ese concierto ahí, después venían y, en su idioma, por supuesto, yo con un traductor en el medio, pero había personas que me tomaban de las manos y me agradecían haberles hecho olvidar el dolor durante media hora, por ejemplo.
Y eso para mí fue algo como que aún hoy en día, cada vez que lo recuerdo, me conmueve, ¿no? Así que bueno, como que tomé esa gran conciencia del poder que tiene la música, y de hecho después sí que he hecho muchos más de este tipo de conciertos, como te acabo de decir, de llevar un piano a un hospital de niños, por ejemplo, de niños incluso hasta en la unidad oncológica, por ejemplo, que yo hasta tomaba conciencia de que tal vez ese era el único concierto que iban a ver. Y de repente ver un niño, por ejemplo, con barbijo o en una silla de ruedas y sonriendo en un momento, bueno, realmente son experiencias muy, muy fuertes. Y entonces ahí uno realmente toma conciencia del poder enorme que tiene el arte, ¿no? La música. Todavía te emocionas. Sí, indudablemente. Julio Mazzotti es nuestro invitado hoy aquí en La Hora Azul. Él ha compartido su música, su trabajo, sus composiciones, como nos contaba, con enfermos en los hospitales también. Lo ha puesto al servicio de los refugiados, los diferentes refugiados en distintos lugares del mundo, refugiados y asilados. Y bueno, eso quizás nos explica ya un poco más también ese título del que hemos hablado de este álbum, Música para cambiar el mundo, que vamos a seguir escuchando. Vamos a ver qué nos dice acerca de los poetas y de la luna. Uh-huh. Nos estaba contando Julio Mazzotti que él se plantea esos recitales como, bueno, él llama a su piano la caja mágica, y una caja mágica de la que va sacando retales, trozos de su vida, observaciones, que va uniendo también con la palabra, ¿no? Va introduciendo para crear un ambiente que seguro que es muy, muy interesante, ¿no? Poder ver este tipo de recital tan distinto a los convencionales, en los que los músicos generalmente casi no quieren hablar, y que está bien a veces explicar un poco, ¿no? Introducir qué es lo que van a escuchar, por qué, a qué viene, si viene a cuento por algo, si tiene que ver con tu propia vida, o como dices, una observación, ¿no? De la vida. Sería su forma de contarnos cómo él observa la vida, y a través de eso pues llegar incluso a cambiarnos de alguna manera, ¿no? Que eso ya es más complicado, cambiar cada uno para que cambie el mundo. De ahí también ese aspecto terapéutico de esta música, aspecto terapéutico que quiere otorgar Julio Mazzotti a su trabajo.
Son unos espectáculos dinámicos, interactivos, he oído decir, en los que, como decíamos, también tiene lugar tiene su propio juego la improvisación, y cada concierto es distinto. Seguro que el de ayer en el Ateneo será distinto al de mañana en la Plaza de la Villa. Sí. Dime, Juan Carlos. Sí. ¿Cómo aprender, Julio, a reaprender lo aprendido para no forjar ciudadanos ignorantes, sino con un criterio musical alejado de lo que hoy muchos jóvenes erróneamente consideran música? Es decir, ¿qué papel tiene la educación? La educación tiene un papel enorme, me parece, dentro de la cultura, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que con la educación, estoy convencido, ¿no? De esto, estoy convencido que la educación no solamente cambiaría el mundo, sino que solucionaría muchos problemas que generalmente yo los comparo como una enfermedad, por ejemplo, la violencia, la desigualdad, la pobreza. Yo creo que todo parte por una falta de educación. Se ataca a veces a la violencia y se ataca a la desigualdad con más violencia y atacando atacando el síntoma, tal vez, pero no la raíz del problema. La pobreza y la violencia muchas veces se genera, eso no lo digo yo, eso es una cosa sabida, ¿no? Muchas veces la violencia se genera por la injusticia y por la desigualdad, por la pobreza, por la falta de alimentación. Un cerebro que no está, o sea, un organismo, un organismo animal, si se quiere, si no está bien alimentado, no funciona correctamente. Eso es una cosa médica, no lo digo yo. Yo creo que va íntimamente ligado a la educación. Mientras no estemos educados para comprender eso tan básico, no podemos tener un mundo donde hay muy pocos ricos y muchísimos pobres, y encima querer que no haya violencia, encima pretender que a la violencia se la puede atacar con más armas y con más violencia y con más represión. Yo creo que ese es un gran error. Eso es un problema de educación, justamente. Si eso creo que contesta a tu pregunta, yo absolutamente estoy convencido de que la educación y la cultura son lo que cambian el mundo, y no las armas y la violencia contra la violencia misma, y los pobres contra los pobres y los ricos, y esas desigualdades son las que tenemos que combatir. Esto vendría por añadidura. Yo me refería a eso que escuchan los jóvenes. Venía hace unos momentos en el metro camino de la radio, sí, y había dos jóvenes sentados en el vagón con un reggaetón a tope, y yo decía, bueno, mira, iban además rapeándolo, ¿no? Pero mira qué significativo lo que acabas de decir. A mí no me preocupa tanto el reggaetón. Sí. Lo que me preocupa es la mala educación de las personas que lo escuchan. Claro, porque, a ver, ¿tú tenías ganas de escuchar un reggaetón? No. Te preguntaron si lo querías escuchar. No. ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de educación. Porque a ti te puede gustar el reggaetón, y yo no soy quien para decirte qué te debe gustar. Lo que pasa es que la educación parte en que yo no soy el centro del universo. Entonces, si yo quiero escuchar música, yo tengo que escucharla para mí y preguntarte a ti si tú estás interesado en escuchar ese tipo de música. El reggaetón, el problema que tiene es eso, que no educa. Entonces, generalmente, los que nos gusta Mozart, no vamos con el equipo al máximo y a mí no me interesa si tú te quieres escuchar Mozart, porque sería un caos. Porque si aplicamos la lógica y cada uno fuera en el metro escuchando su propia música a ese volumen, pues ninguno de nosotros podría escuchar una música. Es un fenómeno más bien reciente. Esto sí. Es que no ocurría antes en los trenes, ni por lo menos en España. No ocurría en los trenes ni en el metro. Es un fenómeno reciente. Y como la gente no dice nada y parece que tiene miedo, pues así seguimos. Exacto. Bueno, mi pregunta es más ingenua. ¿Quieres preguntar algo más, Juan Carlos? En principio... Bueno, pues mi pregunta era más aparentemente ingenua, pero igual la respuesta nos lleva también a hablar de
hasta de política. No, era si a los 57 años que tienes, Julio, que es una edad joven, has cumplido ya este sueño musical que tenías de niño, el que hemos comenzado hablando, o lo estás cumpliendo. ¿Cómo sería la cuestión? A mí me gusta hablar en lo único que considero que podemos manejar, que es el presente. Lo que ya hice, bueno, hecho está y no lo puedo cambiar, y lo que haré tampoco. Entonces sí me gustaría contestarte diciendo que lo estoy cumpliendo el sueño. Y que cada concierto que tengo, esta gran posibilidad, por eso lo vivo con tanta alegría, cada concierto para mí es un sueño que vivo como tal, y por lo tanto lo disfruto enormemente, enormemente. A tal punto que no quiero que se termine. Me pongo un reloj siempre para controlar el tiempo, porque si fuera por mí puedo seguir hasta caerme Se te va el de santo al cansancio. cielo, ¿no? Claro, porque es un sueño, porque es como estar viviendo el sueño. Pues en ese momento dulce de la carrera de Julio Mazziotti, que ha venido a España a visitarnos, a actuar también para el público en esa gira mundial con su trabajo música para cambiar el mundo. En ese punto nos quedamos con una música incluida en ese trabajo que se llama Destiempos. Y te agradecemos mucho, Julio, haber venido aquí a La Hora Azul. Esta es tu casa para cuando quieras volver. Bueno, muchas También gracias. a Juan Carlos Ruiz. Y brindamos con vino, porque además marida Sí, muy sí, bien sí, con, sí. con el piano, Sí. y lo ha hecho Julio, además. Creo que sí, pero bueno, también. ese ya es otro tema para otro programa. Sí, Un saludo, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias.
En el bosque de la hora azul.